Vamos a ir viendo lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Estamos en esta serie de Juan que dice, cree que Jesús es el Cristo. Otra vez, toda nuestra enseñanza en base a este libro es con el propósito de creer que Jesús es el Cristo. El día de hoy veremos Juan capítulo 13 a partir del versículo 36. Porque la semana pasada vimos hasta el capítulo 35. Entonces hoy vamos a ver a partir del versículo 36. Y yo le he titulado a este mensaje del día de hoy, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a leer los primeros 3 versículos, porque vamos a ver después el capítulo 14. Vamos a ver nada más del 36 al 38. Oramos y le pedimos a Dios que esté obrando en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Oramos? Papá, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en todo momento podemos caminar, podemos aprender, podemos vivir en ti, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable en este momento. Queremos recibir tu palabra, queremos recibir el mensaje. Queremos que el día de hoy tú nos hables a través de esta lectura, Dios. Tú nos conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Así que obra en nuestras vidas y derrama de tu bendición, de tu provisión y de tu cuidado en nosotros. Te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada terminamos viendo cómo Jesús habló de la traición que Judas le va a hacer. Vimos también que daba un mandamiento y nos enfocamos en 2 cosas. En el servicio, nos enfocamos también en el amor. Y vimos cómo está todo planeado para que Jesús diera su vida. Jesús está a punto de ser entregado por uno de sus discípulos, pero Él está mostrando que tenemos que amarnos como Él nos ha amado. Y terminamos viendo la cuestión de que Jesús está a punto de partir. Dice, Jesús les acaba de decir que a donde Él va no le iban a poder seguir. Le dijo lo mismo que a los judíos, pero con una diferencia, que a los judíos les dijo que si no creían en sus pecados iban a morir, y a los discípulos no les dice. Y de repente hay yo quiero que podamos entender el contexto. Jesús está en la última cena, Jesús está terminando su último momento con sus discípulos. Jesús está a punto de entregar su vida. Jesús sabe lo que viene y de repente, después de 3 años de los discípulos estar constantemente con Jesús, hay una señal, hay un mensaje donde Jesús les dice, ya no van a poder seguirme, ya no van a estar donde yo estoy, ya no van a poder estar conmigo. Y esto trae una incertidumbre, una inquietud a todos los que están ahí. En el versículo 33 de Juan 13, estamos ahí en Juan 13, Jesús les acaba de decir, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Entonces hay una incertidumbre en estos discípulos, porque es ahí donde surge, pues, ¿a dónde va? ¿Me van a buscar y no me van a poder encontrar? Y esa es una pregunta, aunque saben que Jesús va a morir,
No es nada sencillo lo que está pasando. Versículo 36, vamos a irnos verso a verso. Dice así: y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirá después. Probablemente Pedro está preguntándole a Jesús: ¿qué viaje vas a emprender? ¿A dónde vas a ir? Que no puedo estar contigo. Ahora, muy probablemente ellos sabían el peligro que podía pasar Jesús. Y sabemos quién es Pedro. Sabemos que Pedro es un hombre que está siempre con Jesús. Es uno del círculo íntimo de Jesús, porque a donde Jesús iba, normalmente siempre estaba Pedro. Y sabe lo que puede suceder. Y Pedro dice: yo voy a estar contigo, pero yo quiero saber a dónde vas y por qué no podemos seguir ahora. Bueno, no entendía que Jesús iba a la cruz. A donde iba él es a la muerte. Y es ahí donde Jesús le está diciendo a Pedro: no me puedes seguir. También podemos pensar: iba al Padre, estaba a punto de ir al Padre y tampoco le puede seguir ahorita. Y luego dice: mas me seguirá después. Y de las dos maneras podemos pensar. ¿Por qué? Porque en esta cruz iba a morir Jesús, y años más adelante Pedro también iba a tener que morir en una cruz, ¿verdad? Y si hablamos del cielo, bueno, también después, cuando él muriera, iba a ir al Padre. Verso 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yo puedo pensar que Pedro está hablando sinceramente. O sea, él quiere estar con el maestro. Yo creo que Pedro, claro, que quiere saber dónde está. Yo te quiero seguir, yo quiero estar contigo en todo momento. Pero hay una afirmación que hace, que creo que sería bueno que hoy meditáramos en ella. Porque él hace una afirmación y le dice a Jesús: mi vida pondré por ti. Y yo te hago una pregunta: ¿cuántos? Y no me contesten, piénsenlo, porque conocemos la historia de Pedro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por Jesús y su vida por Dios? La mayoría hoy podríamos decir amén. Sí, claro. Pero creo que Pedro está tratando de hablar, o está hablando algo que no está pensando y que más adelante no será capaz de hacerlo. Muy probablemente más adelante, después de esta prueba, sí lo va a poder hacer. Pero la cuestión es que muchas veces hablamos en lo emocional. No sé, ¿te puedes imaginar que Jesús esté aquí hoy, en este momento, en este instante, y hablándonos las mismas palabras que dice a sus discípulos: me voy, ya donde voy no me podrán seguir? No sé quién de nosotros quizás pudiéramos decir: ¿a dónde vas, Señor? Yo no te voy a dejar en ningún instante más, mi vida daré por ti. Jesús sabe lo que va a pasar con Pedro y va a decir: ¿seguro? No sabes lo que estás diciendo. Es más, no cantará el gallo 3 veces y me vas a negar. No, perdón, no va a cantar el gallo cuando me negarás ya 3 veces. Le está diciendo: de aquí en la mañana me vas a negar 3 veces. Y es una condición que le está diciendo a Pedro. Pero si Dios no lo hace el día de hoy, quizás cuántos de nosotros pudiéramos decir: sí, Dios, mi vida daría por ti. Y a lo mejor Dios nos contestaría: ¿tu vida? Si no estás dispuesto ni a dejar tu trabajo por mí, ¿cómo vas a dar la vida? ¿Tu vida? Si no estás dispuesto a dejar a tu familia por mí, ¿cómo la vida? ¿Tu vida? Si no estás dispuesto ni a dar ofrenda porque hoy no diste, o porque el diezmo hoy no diste, ¿cómo estás pensando en darme la vida si ni aún eso me puedes dar? ¿Sí me explico?
Porque de repente podemos ser muy emocionalistas. Creo que Pedro está moviéndose en lo emocional. No, Señor, mi vida daría por ti. Sí, en ese momento sí, pero en el momento de la prueba más adelante nos daremos cuenta que no es capaz. Porque a veces es fácil decir que amo a Dios. Lo hemos enseñado. Dios no solamente dice que nos ama, sino que lo demostró en la cruz, muriendo por nosotros, a pesar de que éramos pecadores. Pero nosotros, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto? ¿Es cierto lo que cantas? ¿Es cierto lo que le dices? ¿Es verdad el decir te amo con todo mi corazón? Es verdad que lo que dices, Dios, te he entregado mi vida. Es verdad que Él es el Señor de tu vida. Porque decirlo es fácil, pero el hacerlo. Ahora, conste que yo no conozco sus corazones, pero Dios sí. Yo pudiera decir ahorita, no lo hagan. Es un ejemplo. Levanten la mano todos los que aman a Dios. Y estoy seguro que la mayoría levantaríamos la mano. Pero yo creo que Dios diría, tú no. Tú tampoco. No es cierto. No te creo. Es mentira. ¿Cierto? Porque no se trata de mí. Se trata de lo que Dios. Y lo he dicho. Ve que tanto amas a Dios y ve que tanto haces por Él. La Biblia me dice que Dios tiene que ser la máxima autoridad, el supremo, lo más importante. Tú mismo examínate en esta semana. ¿En qué lugar ha estado Dios? ¿Qué has hecho por Dios? Ahora, escúchame bien. No, hermano, todos los días oro y leo la Biblia. Esa es tu responsabilidad. Eso no es hacer nada por Dios. Eso es para ti mismo. No, yo puse unas predicaciones. No, yo puse unos cantitos. ¿Y eso qué? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué hiciste por Dios esta semana? No le puedes decir que le amas. Tú puedes decir, mi vida daré por ti, cuando no puedes a veces ni dejar la cama temprano para venir a buscarlo. Hay gente que no viene a la iglesia hasta que no desayuna, porque se siente mal. No eres capaz ni dejar un plato por llegar temprano a la presencia de Dios. Y no estoy hablando de venir a ver ni al hermano César que empieza a 9:30 la oración, ni a mí o a los que están cantando a las 10. No. Estoy hablando de que si nos reunimos en este lugar es porque aquí nos encontramos a Dios. Y me vas a hacer muy espiritual. Ay, Dios, hermano, Dios está en todas partes. ¿A poco si llego tarde ya no? No, pero hablo de tu disposición, de tu interés. Y les digo algo, ni estoy enojado ni es regaño. Ay, si no, algo le hizo la pastora al pastor porque amaneció bravo. No. Sino que la pregunta sí es, o sea, yo me tuve que examinar primero y decir, a ver, si yo fuera Pedro y estuviera delante de Jesús y yo le tuviera la libertad o tuviera la autoridad, tuviera el poder, la convicción de decirle, mi vida daría por ti, Señor. Y a lo mejor me diría, seguro, y esto. Y aquí es donde me gusta a mí ser compartido, ¿verdad? Si a mí Dios me habló, pues que a ver si también les habla a ustedes, ¿verdad? Pero es verdad. El amor se demuestra. El amor no se dice. Los que estamos casados saben que lo que las mujeres quieren. El hombre le puede decir el hombre le puede decir a la mujer, te amo, el día que se casó y no hay problema. Si no se lo vuelve a decir, el hombre sabe que ama a la mujer, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad?
Pero la mujer no. La mujer necesita escuchar, te amo. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? Digo que aquí sí las hermanas, bueno, no se dicen que así Dios las creó, le creamos, ¿verdad? Pero creo que son insaciables. Tú le puedes decir 1000 veces a una mujer, te amo, y quiere 1001, ¿no? Pero no solamente quiere que se lo digas, sino que se lo demuestres. Bueno, el amor para Dios no solamente hay que decírselo, hay que demostrarlo. Él te lo ha demostrado. La pregunta es, ¿tú cómo se lo demuestras? Avancemos, si no me voy a quedar aquí y ya no voy a predicar más. Verso 38. Jesús le respondió. ¿Qué te hubiera dicho a ti de Jesús? Jesús le respondió a Pedro, ¿tu vida pondrías por mí? Es una preguntota así como que, ¿seguro? De cierto te digo, o sea, te lo aseguro. Mira, Pedro, ay, cállate mejor, ¿no? Ni sabes lo que estás hablando, cállate. Además te voy a decir algo. No cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. ¿Sabes dónde está el problema? Creo que el problema es que Pedro está pensando en sí mismo y poniendo su pensar en sí mismo. La capacidad en todo está pensando en él mismo, la emoción en sí mismo. Yo puedo, yo lo hago, lo que sea doy por mi maestro. El problema es que él está pensando que en sus propias fuerzas lo puede hacer. Y Dios, Jesús le dice, yo te conozco, Pedro, yo sé quién eres. Y creo que es el problema, las emociones. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia y después de una predicación decimos, ahora sí, después de esta enseñanza de Dios, no vuelvo a pecar? Y mañana, sopas. No, ahora sí. Es más, Dios, si hago otra vez que me pase esto. Cuidado con lo que decimos. Las emociones es peligroso, ¿sí? Y eso lo llevó a Pedro a tener un encuentro amargo con Jesús. El problema es que esa emoción es pasajera. Mira lo que dice, bueno, perdón, vamos a Lucas tantito, vamos tantito a Lucas, pongamos aquí un paréntesis. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 31. Voy a usar un comentario de John MacArthur que creo que es interesante y que puedo ver algunos puntos importantes de cómo Pedro negó a Jesús, porque no fue en un instante, sino fue una escalera, un proceso de negación, ¿sí? Que fue cayendo hasta que cometió el error de negar lo que Jesús le había dicho. Lucas 22, 31 dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En la misma escena, contado ahora por Lucas. Estamos en la misma cena donde Jesús le está diciendo que lo va a negar. Hay un problema. Bueno, hay una situación que aquí me dice que Juan no me lo comenta, que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Y Jesús le está diciendo, te digo algo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dice, yo le he dado permiso. Aprendamos algo. ¿Quién es el que quiere tratar con la vida de Pedro? ¿Quién es el que quiere tratar con la vida de Pedro? Dios. Nos vamos a dar cuenta, bueno, ahorita no, pero después van a dar cuenta que el Pedro que estuvo con Jesús es muy diferente al Pedro que está después de que Jesús
ha resucitado y parte. Es un hombre completamente diferente. Y para tratar en el carácter, en la vida de Pedro, Jesús tiene que hacer ahí su obra. Y para eso, ¿qué hace? Pues le permite a Satanás que toque una área ¿de quién? Pues de Pedro. Y tocando esa área, va a tratar con él. El trigo se zarandea para que pueda soltar el fruto. Cuando Satanás zarandea nuestra vida, es para que pueda salir el fruto. Entonces Satanás sí puede tocar mi vida. Pregunta, ¿Satanás puede tocar nuestra vida? Sí, y solo si Dios se lo permite. Ejemplo, Pedro. Ejemplo, Job. Si Dios no se lo permite, no puede tocarnos. Estamos en el hueco de su mano y ¿quién nos puede arrebatar de ahí? Pero se lo permite Dios, claro que puede. Y quiere tratar con nosotros. Entonces Pedro le dice, yo no voy a negarte. Y Jesús sabe quién es. Entonces el primer punto, creo que Pedro tiene mucha confianza en sí mismo. Mucha confianza propia. Primer punto es ese. Pedro dice, yo puedo. Yo no voy a negar a Jesús. Y él tiene su confianza en sí mismo. Dios sabe quiénes somos. ¿Han escuchado esta frase? Es, confía en Dios como Dios confía en ti. Y te digo que decir algo. Dios no puede confiar en nosotros, porque Él sabe que somos pecadores, que fallamos. ¿Quién no puede? Es más, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si ni el hombre puede confiar en el hombre, menos Dios va a confiar en el hombre. Pero yo sí puedo aprender a entender lo que Él quiere hacer en mí. La segunda razón, la primera es que tuvo mucha confianza en sí mismo. La segunda es, ¿por qué cayó? ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque oró muy poco. Verso 39, Lucas 22, 39. Recuerden que estamos en Lucas. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es un punto importante. Dios buscó hacer la voluntad del Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Vemos dos actitudes. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús sabe que está a punto de dar su vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando la voluntad del Padre y está orando intensamente. Dice ahí, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Interesante nada más, no sudaba sangre aquí. Algunos dicen, es que dice que sudaba sangre. No, que el sudor era tan espeso, tan grande como gotas de sangre. Y es lo que está diciendo. Y cuando se levantó de la oración, verso 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? ¿Cómo los halló? Como hoy nos halló a nosotros, como a las 8 de la mañana. ¿Cómo nos halló? Durmiendo. A otros comiendo y estoy ya bañándose, pero bueno. Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. El que iba a entrar en tentación, ¿quién era? Pedro. ¿Qué tenía que haber estado haciendo Pedro? Orando. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. O sea, la caída de que vamos a después ver más adelante de la negación de Pedro es esa. Primero, confiaba en sí mismo. Yo nunca voy a fallarle a Dios. Número 2, ¿para qué oro? Yo puedo hacer las cosas. Y no oró.
Aunque Jesús le estaba diciendo, oren para que no caigan en tentación. Sabemos que varias veces Jesús regresó y ellos se encontraban durmiendo. Entonces no estaban ellos o Pedro preparado. Verso 47, ahí mismo, verso 47. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿De quién estamos hablando? El primer torero, dicen, de la Biblia, ¿verdad? Cortó oreja ahí. Y entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. La otra cosa que vemos aquí en Pedro es que actuó impulsivamente. Eso nos pasa. Si tú confías en ti mismo, tú dejas de orar y actúas por impulsos y por situaciones que tú piensas, probablemente puedes caer. Y lo peor, la cuarta, versículos 54 y 55. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué hacía Pedro? Le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Llegó un momento que confiaba tanto en sí mismo que empezó a seguir a Jesús de lejos. Cuando uno empieza a decir que somos cristianos y no, es que yo puedo, no, es que yo creo en Dios, y dejas de orar y dejas de buscarle y actúas de repente en tus emociones, en tus pensamientos, en tus ideas, y empiezas a alejarte. Llega un momento donde empiezas a seguir a Jesús de lejos. Fallas, no vienes, no sirves, bueno, no sirves a Dios, ¿verdad? No haces tu ministerio, empiezas a alejarte, empiezas a servir de lejos, dice ahí que hicieron un fuego y se calentó Pedro con los que estaban, se sentó entre ellos y empezó a convivir con ellos y se empezó a alejar de Jesús. Aquel que iba a dar su vida lo deja a un lado y empieza a ver su necesidad. Tengo frío, me caliento con ellos. Estoy con ellos, se esconde y empieza a seguir de lejos. Y eso es lo que llevó a Pedro a negar a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en día están siguiendo a Jesús de lejos. Te digo algo, y con todo respeto, con amor y con temor. Yo sé que lo de la pandemia, yo sé el peligro, hemos tenido cuidado como iglesia. Pero no es una razón para que dejes de buscarle y estés en la iglesia cada domingo. Conocemos gente, hemos escuchado gente, nadie en particular para que, me está hablando de mí el pastor. No, en general. Gente que no viene a la iglesia por la pandemia, pero a las tiendas, a las fiestas sí van. Gente que no viene a la iglesia por la pandemia, pero reuniones familiares sí están, recibiendo gente y todo. No vienen a la pandemia, pero se enferma alguien y ahí van a estar a ver qué les ofrece, cómo les ayudamos. Es más, algunos de ustedes tienen que ir al seguro porque es necesario y van. Y a veces dicen, hermano, hay cuidado porque ahí está lleno. Sí, hermano, yo me cuido y como quiera, pues voy todos los protocolos.
Bueno, allá porque sí vas y aquí no. Yo sé, y hay gente que son vulnerables, autoridades nos dicen, entiendo todo ese proceso. Y qué bueno que se cuidan. Pero yo creo que no hay ninguno aquí, creo, me puedo equivocar, no me voy al infierno, ¿verdad? Pues digo, creo. Que no hay ninguno aquí que haya dicho, pastor, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy nunca he salido de mi casa. Es mi primera salida. Pero no. Creo que es ahí donde yo tengo que entender que me he estado enfriando. Que empiezo a seguir a Jesús de lejos. Que empiezo a vivir una vida religiosa, probablemente sí, quizás religiosa. Hay gente que se dice cristiano porque nació no era cristiano y a lo mejor ni eres. Yo no estoy juzgando a nadie, no quiero, bueno, no sé si quiero, bueno, yo no quiero hacerte sentir mal. Porque aquel que sigue a Jesús de cerca va a decir, no, yo no, pastor, yo estoy bien pegadito ahí, calientito. Pero yo vuelvo a decirte, ¿cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo de lectura bíblica? ¿Qué tanto leíste la Biblia hoy, esta semana? Se los he dicho muchas veces, poner cantos de alabanza no es mi alimento espiritual que Dios me dijo. Si tú lees la Biblia, hay cantos y himnos y cantos espirituales. Es una manera de adorar, de bendecir, de exaltar, pero ese no es el propósito. ¿Cuántas veces viste a Jesús con sus discípulos entonando cantos? Si eso fuera el alimento que Jesús buscara, y Jesús juntó una multitud y todos a una voz tuvieron un gran concierto. ¿Eso dice? Claro que no. ¿A poco en aquel tiempo ya había alabanza? Claro que sí. Filipenses capítulo 2 versículo 5 es un himno precioso que se tonaba aquel canto y se estableció en la palabra y era un himno. El poner predicaciones, eso tampoco es, hermanos. El poner una predicación no es lo que Dios me quiere hablar, es lo que Dios le habló a una persona y que yo aprendo a través de lo que Dios le habla a la persona. Sí es importante porque me enseña, sí, pero esa no es mi relación con Dios. El orar por los alimentos, bueno, ya los que oran de perdido, eso no es orar. O sea, sí es orar, ¿verdad? Pero eso no es pasar el tiempo con Dios. El levantarme en la mañana y decir, ay, gracias a Dios por este día que me das. Ayúdame que todo me salga bien, en el nombre de Jesús, amén. Y irme, eso no es pasar tiempo con Dios. El acostarme y decir, Dios, gracias por todo el día que me dices cosas buenas, cosas malas, gracias. Es más, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Por si hoy vienes, quiero estar listo, amén. Eso no es pasar tiempo con Dios. Ese es por tu bien, ¿no? Para que pues, no te quieres quedar. A lo mejor se llama miedo ese, no, para que por si vienes hoy, y estoy dormido. Pues, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? Si no vamos caminando con Cristo, probablemente lo sigues de lejos. Ya lo había dicho la otra vez. Creo que hay tres maneras, me imagino. A lo mejor cuatro. Una es caminar sin Cristo. No quiero saber nada de Él. Eso ya la conocemos. Pero hay otra que es caminar en Cristo, en Él. En todo momento con Él. Caminando en Él. De victoria en victoria en Él. Con problemas, dificultades con Él. Hay otros como el que ahorita vemos. Le seguían de lejos.
Hay cristianos que son de estos, les siguen de lejos. Y hay otros que a mí una vez lo escuché y me encantó. Si tú no te encuentras a Satanás de enfrente, es porque quizás estás caminando con él. Y a lo mejor con quien estás caminando no es con Jesús, sino es con el enemigo. ¿Con quién estás caminando? Tengo que entender que si tú te separas tantito de Jesús, tu vida está en peligro. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Déjenme nomás se las digo. Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, voy a hacerte la misma pregunta. Creo que Dios, es más, voy a hacer algo que pocas veces hago. Ahí vamos a leer capítulo 14 hasta el 14. Lo voy a detener aquí. Creo que es importante. Dios me está haciendo sentir el hecho de que, bueno, no nos hemos brincado nada, pero creo que es importante que tú mismo te examines. ¿Le sigues lejos o le sigues de cerca? ¿Eres o no eres? Separados de Él, nada podemos hacer. Yo tengo que entender que Dios me va un día a pedir cuentas una vez más por lo que hago. Yo no sé. Y te digo algo. Yo no sé cuántos piensan como yo. Creo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos sirviendo de lunes a domingo, estamos sirviéndole a Dios de diferentes maneras. Estamos viniendo a trabajar, estamos apoyando, estamos compartiendo, estamos haciendo su obra, estamos levantando una obra, estamos haciendo, y alguien pudiera decir: bueno, pastor, usted casi la lleva ya de gane, ¿no? Porque creo que si trabaja o algo así. Tengo miedo el día que me voy a tener que presentar delante de Él para ver qué cuentas voy a rendir de lo que estoy haciendo. Yo tengo miedo. Y es un temor normal. Y tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú cómo te sientes? ¿Estás listo? Porque podemos contestar como Pedro en la emoción: sí, amén. Si Él viene, yo estoy listo para irme. Una cosa es tener la seguridad de que voy al cielo. Y otra cosa es lo que yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Cierto? A veces pensamos: con que llegue al cielo ya la hice. Pues sí. Pudiera decir mediocremente hablando: pues sí. Con que me salve de pastor del infierno, yo ya me siento. Es más, con que me deje sentado. Hay mansiones en el cielo. Con que me deje en el porche, yo ya la hice, ¿verdad? Con que llegue, con que entre. Ahí, mero, hombre. Y sí. Pero te puedes imaginar lo que es estar frente a Él, cara a cara. Último versículo, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. ¿Quién es una persona sobria? ¿Vale?
está en sus 5 sentidos, está atento, está despierto. Porque una persona ebria, una no sobria, es una persona ebria que no tiene control. Entonces habla de una persona que está en sus 5 sentidos, está atento. Dice, sed sobrios y velad. ¿Verdad? Me habla de alguien que está cuidando, checando, atento, ¿verdad? Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sé, me imagino que está Jesús con sus discípulos y Jesús está diciendo, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y está Pedro diciendo, hasta la vida daré por ti. Y a lo mejor Satanás andaba buscando a quien devorar y cuando escucha dice, hasta mi vida daré por ti, dice, ya encontré quién. Y le dice, Señor, me gusta el Pedrito ese. Y Dios le dice, adelante. Interesante, Jesús dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Y luego le dice, y regresando vas a ir a confirmar a tus hermanos. O sea, Dios sabe, hay un propósito en esto. No crean que tampoco Satanás anda buscando así. Dios, yo quiero que el hermano, sí, agárralo, ese no me importa. No. Dios sabe el propósito que va a hacer. Y entonces está buscando a quién devorar para tratar con nosotros. No sé si me explico. Porque quizás si hoy te preguntara ¿cuántos darían su vida por Jesús? A lo mejor alguien diría, mejor le digo que mejor no le contesto, pastor. Y creo que entonces nos quedaríamos con 3 tipos de personas para acabar el día de hoy. Hoy voy a terminar más temprano mi enseñanza. Hay gente que estaría dispuesto a dar su vida por Jesús, no con emoción, sino con una realidad. ¿Cierto? Ojalá que tú seas uno de ellos. Habrá gente que dice, yo creo que no estaría dispuesto a dar mi vida por Jesús. Es viable, pero se está revelando lo que hay en tu corazón. Y el tercer tipo de persona, quizás aquel que dice, no sé. Es que no te quiero fallar, Dios, pero no sé. Y creo que una vez más se revela lo que hay en el corazón. Si te preguntara hoy, papás, bueno, no sé, a lo mejor hasta un hijo puede hacerlo también. ¿Estarías dispuesto de dar tu vida por tu hijo? ¿Cuántos dirían que sí? ¿Cuántos dirían que no? ¿Cuántos dirían, quién sabe, apenas la situación? Yo creo que la mayoría de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. Creo. Y entonces me doy cuenta de algo. Que hay veces que amo más a mis hijos que a Dios. Y eso se llama idolatría. Y eso me revela que es mentira que amo a Dios tanto como lo digo. Yo les dije, hace unos meses, Dios me puso en esta misma enseñanza con la vida de Abraham. No sé si se acuerdan. Y les los dije, leyendo la vida de Abraham, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, entrégamelo. Porque es diferente que Dios se lo lleve. ¿Sabes qué? Falleció mi hijo y Dios se lo llevó y pues hay resignación. No. Aquí era, entrégamelo tú. Y lo dijimos, el entregar al hijo era
matarlo, limpiarle las entrañas, era partirlo y quemarlo. Eso era entregar a su hijo. Y Abraham lo hizo. Con el dolor de su corazón, con la tristeza, pero amaba más a Dios que a su único hijo, a la esperanza, al propósito, al fundamento. Y al ponerlo ahí a punto de empezar a matarlo, Dios le dice, no lo hagas. Sé que estás dispuesto a hacerlo. Y Dios me confrontó a mí. Y les los dije y me sigue pegando porque no he llegado a ese punto. Que si Dios me pediría a alguna de mis hijas, yo no se la podría entregar. Y me di cuenta que aunque yo digo amar a Dios, no he aprendido a amarlo de esa manera. O sea, yo no estoy aquí enjuiciándolos. Ustedes no aman a Dios y yo sí. No. Yo estoy poniéndome, les dije, en el primer plano. Y me di cuenta que me falta mucho por aprender a amar a Dios. Entonces creo que a lo mejor yo sí le negaría hoy en día. Tampoco es para que digamos, no, si el pastor, yo también, ya somos dos. ¿Cuántos más se juntan, verdad? ¿No? Porque esto es entre Dios y yo, entre tú y Dios. Interesante, porque no agarró a todos. No agarró a Jesús. A ver, ¿y tú, Felipe, qué piensas? A ver, Juan, pues no, que el que más ama a Jesús. Órale, ¿tú qué dices? No. Agarró a Pedro y dijo, yo no sé si Dios te va a meter en esta prueba, pero ojalá que cuando Dios te meta en esa prueba, salgas victorioso y le digas, sí, Dios, mi vida entera daría por ti.